Bienvenidos, amantes de las historias que te hacen dudar de todo. Antes de sumergirte en este relato de traición, poder y una venganza que hará temblar los cimientos, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras narraciones épicas. Y si esta historia te atrapa, dale un buen like y déjanos tu comentario con tu opinión. ¿Listos? Pues que comience el juego. No fue la cascada de diamantes en su cuello lo que silenció la sala, ni el vestido de alta costura que se aferraba a ella como una segunda piel. Fue la mirada en sus ojos. De pie al borde de la humillación pública, Julieta Serrano observaba cómo su esposo multimillonario, Arturo Benavides, guiaba a su joven amante por la pista de baile. Cualquiera otra se habría desmoronado, pero Julieta no era solo una esposa, era una arquitecta. Y mientras él hacía girar a otra mujer bajo el foco que le había robado, ella tomó una decisión. No solo expondría su aventura, sino que dinamitaría los cimientos mismos de su imperio. Esta no es una historia de desamor, es la historia de una reina recuperando su reino, armada con nada más que un micrófono y una verdad más devastadora que cualquier infidelidad. El gran salón del Hotel Palacio de Madrid asfixiaba en su propia opulencia. Una galaxia de lámparas de araña de cristal derramaba una luz fría y fragmentada sobre la élite madrileña. El aire, denso con los aromas rivales de perfumes caros y el tenue toque metálico de la ambición. Era la gala anual de la Fundación Sueños Brillantes para Niños, un evento que Arturo Benavides, fundador y CEO de Benavides Innovaciones, presidía con la arrogancia de un hombre que no solo asistía a eventos benéficos, sino que era dueño del concepto mismo de la caridad. Desde su asiento en la mesa principal, Julieta lo observaba trabajar en la sala. Para el inexperto, Arturo era un titán de la industria moderna, un visionario carismático que había revolucionado la seguridad de datos. Su sonrisa, un destello deslumbrante de blancura, era su arma principal. Desarmaba a senadores, encantaba a inversores, y durante un tiempo, había convencido a Julieta de que el hombre con el que se había casado era el mismo que el mundo adoraba. Ahora, ella veía la mecánica detrás, la ligera inclinación de la barbilla para la condescendencia, el leve fruncir de ojos para la sinceridad fingida, la forma en que nunca, jamás, alcanzaba realmente sus propios ojos. Ella alisó un pliegue inexistente en la brillante seda gris plomo de su vestido. Su vestido era una declaración. Elegante, severo e impenetrable. Era una armadura para una batalla que no había sabido que estaba librando hasta que fue casi demasiado tarde. Durante el último año, la distancia entre ellos había pasado de una grieta a un abismo. Comenzó con noches tarde en la oficina, llamadas telefónicas susurradas que él contestaba en otra habitación, y una nueva obsesión casi maníaca por su imagen pública. Siempre había sido vanidoso, pero esto era diferente. Era defensivo. Julieta había sido más que una socia silenciosa en su ascenso. En los primeros días, en su pequeño apartamento en Valencia, fue su código lo que formó la base de la primera patente de Benavides Innovaciones. Fue su plan de negocio silencioso y meticuloso el que había asegurado su primera ronda de financiación, cuando el encanto fanfarrón de Arturo había fallado. Ella era la arquitecta, él era la fachada dorada. Pero a medida que los miles de millones llegaban, su nombre había sido suavemente, sistemáticamente, borrado de la historia de la compañía, relegado al papel de esposa que apoya. Él había reescrito su historia compartida,
y ella, perdida en el torbellino de su éxito y el nacimiento de su hijo, lo había permitido. «Está en su elemento, ¿verdad?». Una voz ronca se oyó a su lado. Era Beatriz Vega, una mujer formidable, cuyo marido dirigía un fondo de cobertura rival. Sus ojos, sin embargo, no estaban en Arturo. Estaban fijos en una mujer más joven, dominando la mesa de la subasta silenciosa. «Esa es la nueva analista senior de tu marido, ¿no? Amalia Fuentes». «Ninguna relación». «Gracias a Dios». La mirada de Julieta la siguió. Amalia Fuentes. Por supuesto. Ella era todo lo que Julieta no era. Efervescente, abiertamente ambiciosa, con una mirada hambrienta que confundía con pasión. Llevaba un vestido carmesí, que era un tajo de desafío en el mar de colores apagados y de buen gusto. Julieta la había visto antes, de pasada en eventos de la compañía, una joven brillante de la Escuela de Negocios de Barcelona, a quien Arturo había asesorado personalmente, ascendiéndola rápidamente a una posición de influencia que no tenía sentido logístico. Julieta había ignorado las señales, enterrando sus sospechas bajo el peso de un matrimonio de 20 años y la esperanza de que simplemente estaba siendo paranoica. Pero los susurros se habían vuelto demasiado fuertes, la evidencia demasiado clara. Los estados de cuenta de la tarjeta de crédito privada, que se suponía que no debía ver, detallando viajes a Ibiza que coincidían con las publicaciones de Amalia en Instagram. El persistente olor a perfume floral, jazmín y algo punzante en el coche de Arturo. «Ciertamente ha causado una impresión», respondió Julieta, su voz un lago plácido sobre un abismo agitado. «Ha causado algo, querida», murmuró Beatriz, dando un delicado sorbo a su champán. Arturo se reía ahora, un sonido profundo y resonante que atraía la atención. Tenía la mano en la parte baja de la espalda de Amalia. Era un gesto de posesión, casual y confiado, realizado para una audiencia que él creía demasiado deslumbrada por su brillantez para ver la traición. Pero Julieta lo vio, y en ese momento sintió cómo los últimos vestigios de su negación se desmoronaban. El dolor era algo físico, una esquirla de hielo en su pecho. Pero debajo del dolor, algo más se estaba cristalizando. Una fría y dura resolución. Había tolerado el dejarla de lado, el borrado de sus contribuciones, la lenta y dolorosa muerte de su asociación. Se había convencido de que era el precio de la vida que habían construido, el precio de la estabilidad para su hijo, Alejandro, quien estaba a salvo en su internado, protegido de esta farsa tóxica. Pero este espectáculo público de humillación era una línea que él no solo había cruzado, sino que había bailado sobre ella. Arturo finalmente regresó a la mesa, su rostro enrojecido de adoración, no por ella, sino por los aduladores que acababa de dejar. «Julieta, cariño, te veo tensa. Toma algo. Disfruta de la noche que hemos organizado», gesticuló expansivamente, como si él mismo hubiera colgado las lámparas de araña. «La estoy disfrutando, Arturo», dijo ella, su voz inquietantemente tranquila. «Lo encuentro todo muy iluminador». Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Buscó en su rostro la familiar aquiescencia, la dulce deferencia que había llegado a esperar. No encontró nada. Solo vio a una extraña, una mujer con ojos como acero pulido. «Bien», dijo él, dándose la vuelta, ya escaneando la multitud en busca de su próximo admirador. «La subasta para el ala pediátrica está a punto de comenzar. Mi discurso es después. Esperaré que estés sonriendo». No era una petición, era una orden,
una última orden que ella fingiría obedecer. Mientras las luces se atenuaban y el subastador subía al escenario, Julieta deslizó discretamente la mano en su bolso de noche. No tocó el lápiz labial de repuesto ni el espejo compacto. Sus dedos se cerraron alrededor de una pequeña y elegante unidad USB. Contenía un tipo diferente de verdad. No solo la verdad de su infidelidad, sino la verdad de su éxito. La verdad de un proyecto con nombre en clave quimera. Se había topado con él por accidente, buscando un viejo documento fiscal en su servidor doméstico. Una carpeta mal etiquetada, una contraseña que, con una ironía sombría, era su propio cumpleaños. Quimera era un laberinto de engaños, empresas fantasma, informes de datos falsificados presentados a inversores, puertas traseras integradas en el software de seguridad que vendían a las empresas del IBEX 35. Software que ella había ayudado a diseñar. Él había tomado su código brillante y protector y lo había retorcido en una llave maestra, vendiendo seguridad por un lado, mientras creaba vulnerabilidades que podía explotar por el otro. Y la arquitecta de este esquema de datos fraudulento, la que manejaba el flujo de información y falsificaba los libros. La líder del proyecto figuraba como A. Fuentes. Amalia. Todo encajó. La aventura no era solo un sórdido romance, era una asociación comercial. Amalia no era solo una amante, era una cómplice. Arturo no solo había traicionado su matrimonio, había traicionado a cada cliente, a cada inversor y los principios mismos sobre los que supuestamente se construyó su imperio. La voz del subastador continuó, enumerando ofertas de 7 cifras por vacaciones de lujo y arte invaluable. Julieta se sentía extrañamente distante, como si estuviera viendo una película de su propia vida. Vio el camino por delante con aterradora claridad. Podía permanecer en silencio, conservar su jaula dorada y dejar que el veneno se extendiera. O podía quemarlo todo hasta los cimientos. Arturo le dio una palmada en la mano, un gesto perfunctorio y posesivo. «Prepárate para sentirte orgullosa de mí, cariño». «Oh, Arturo», dijo ella, mirándolo directamente a los ojos, una tenue y escalofriante sonrisa asomando en sus labios. «No me cabe duda de que esta noche será una noche que nunca olvidarás». La oferta final. Por una semana en la isla privada de un magnate, se cerró en la asombrosa cifra de 2 millones de euros, provocando una ola de aplausos. El subastador, un hombre con una voz tan suave como el whisky añejo, sonrió a la multitud. «Y ahora, señoras y señores, tengo el gran honor de presentar al hombre cuya visión y generosidad hacen posible noches como esta, el presidente de la Fundación Sueños Brillantes para Niños, el titán de la tecnología. Por favor, demos la bienvenida al señor Arturo Benavides». Un foco encontró a Arturo mientras se levantaba de su silla. Se abotonó la chaqueta del esmoquín, disfrutando de la adulación. Le dio a Julieta un último apretón posesivo en el hombro. «Aquí vamos», susurró, su aliento oliendo a champán y autosatisfacción. Se dirigió al escenario, su andar lleno de la inquebrantable confianza de un hombre que creía ser el dueño de su propio universo. Julieta lo vio irse, su corazón una piedra fría y pesada en su pecho. Este era el momento, el punto de no retorno. El discurso de Arturo era exactamente lo que esperaba, un magistral tapiz de humildad fingida y frases cuidadosamente elaboradas. Habló de esperanza, de legado, de la profunda responsabilidad
que conllevaba la gran riqueza. Se pintó a sí mismo como un rey benevolente, otorgando sus bendiciones a los menos afortunados. La multitud estaba cautivada, pendiente de cada palabra. «No solo estamos construyendo una empresa», declaró, su voz resonando con pasión ensayada. «Estamos construyendo un futuro mejor, un futuro más seguro para nuestros hijos». Julieta casi se ríe de la ironía. Un futuro seguro construido sobre una base de mentiras. Luego vino la parte que sabía que vendría, la parte que era para una audiencia de uno, Amalia, y por supuesto, nada de esto es posible sin inspiración. Arturo continuó, dejando que su mirada se apartara del teleprompter. Escaneó a la multitud y con la sutileza de un tren de carga, sus ojos se posaron en el tajo carmesí en la tercera fila. Sonrió, una sonrisa privada e íntima que era horriblemente pública. Al fuego que impulsa el motor, a la chispa de brillantez que nos desafía a ser mejores. La sala estaba en silencio, pero miles de mensajes no pronunciados crepitaban en el aire. La gente se movió en sus asientos. Se intercambiaron miradas. La temperatura pareció descender varios grados. Julieta sintió las miradas de 100 personas, una mezcla de lástima y morbosa curiosidad. Ya no era Julieta Serrano, una mujer de sustancia e intelecto. Era la esposa, una figura trágica en un drama que no era de su propia creación. La humillación era una fuerza física que la oprimía, tratando de aplastarla. Podía sentir su compostura amenazando con resquebrajarse. El escozor de las lágrimas picaba en la parte posterior de sus ojos. Podía huir. Podía correr al tocador y derrumbarse en un montón de seda gris y dignidad destrozada. Eso era lo que todos esperaban. Eso era lo que él esperaba. Pero mientras miraba a Arturo pavoneándose en el escenario, y a Amalia, que ahora miraba hacia abajo con una sonrisa recatada pero triunfante, el dolor dentro de ella se congeló en algo más duro, algo más potente. La rabia. Una rabia pura y clarificadora que quemó el dolor y dejó solo un propósito. Él no solo la estaba faltando al respeto, estaba usando este escenario, esta noble causa, como telón de fondo para su sórdido juego de poder. Estaba profanando la memoria de la compañía que habían construido juntos, los sueños que alguna vez habían compartido. Arturo terminó su discurso con un estruendoso aplauso y una ovación de pie. Cuando las luces se encendieron ligeramente, una orquesta en vivo comenzó a tocar una suave balada romántica. Era la señal para el primer baile ceremonial. Tradicionalmente, el presidente y su esposa salían a la pista. Arturo bajó del escenario, su rostro resplandeciente. Pasó directamente junto a Julieta. La sala contuvo la respiración. Con una confianza que era impresionante en su audacia, extendió su mano, no a su esposa de 20 años, sino a la mujer del vestido carmesí, a Amalia Fuentes. Amalia pareció momentáneamente sorprendida, un destello de lo que podría haber sido una sorpresa genuina o una modestia expertamente fingida. Miró a Julieta, una pregunta silenciosa e insolente en sus ojos. Luego, colocó su mano en la de Arturo. Los jadeos eran audibles ahora, agudas inspiraciones que se extendían por el salón de baile. Beatriz Vega, sentada junto a Julieta, extendió la mano y le puso una mano en el brazo. «Ese hombre», silbó, «no tiene alma». Julieta no se inmutó. Los vio caminar hacia el centro de la vasta y pulida pista de baile. La orquesta, después de un momento de confusión, se hinchó con la melodía de un vals clásico. Arturo colocó una mano en la cintura de Amalia.
la otra envolviendo su mano, y comenzó a moverse. Eran una pareja llamativa, su presencia imponente, su fuego juvenil. Se movían con una facilidad practicada que hablaba de horas pasadas juntos, lejos de los ojos indiscretos del mundo. Ahora estaban transmitiendo su intimidad, convirtiendo la pista de baile en su propia isla privada, invitando a 1000 personas a presenciar la última desgracia de Julieta. Cada giro, cada inmersión, cada sonrisa compartida era un nuevo corte. Él la estaba borrando, reemplazándola públicamente, declarándola obsoleta. Las miradas de lástima se intensificaron, pero Julieta ya no las sentía. Estaba aislada por su nuevo propósito. Ya no estaba presenciando una traición. Estaba viendo a un objetivo posicionarse perfectamente en su mira. Se levantó de su silla. Su movimiento fue tan deliberado, tan tranquilo, que atrajo más atención que un estallido histérico. La mano de Beatriz se apartó. Un silencio comenzó a extenderse desde su mesa hacia afuera a medida que la gente notaba que la esposa despreciada, estaba ahora de pie. No miró a la pareja que bailaba. Sus ojos estaban fijos en el escenario, al que el presentador se acercaba para agradecer a Arturo su discurso. El camino de Julieta estaba claro. Con la espalda recta y un paso firme y medido, comenzó a caminar. Pasó junto a mesas de espectadores atónitos, su vestido gris plomo, un susurro de acero que se movía a través del caos dorado. Arturo, perdido en su triunfo, y la mirada adoradora de Amalia no se habían dado cuenta. Hizo girar a su amante en un último y dramático floreo mientras la canción llegaba a su fin, su vestido rojo ondeando a su alrededor como una llama. Cuando levantó la vista, disfrutando de los aplausos incómodos y dispersos, ya era demasiado tarde. Julieta ya había llegado al lado del escenario. El presentador, un conocido periodista llamado Miguel Suárez, la vio acercarse, su sonrisa profesional vacilando en confusión. «Señora Serrano», preguntó, su voz baja, «¿está todo bien?» Julieta no le respondió. Sus ojos estaban fijos en el atril, en el centro del escenario. El micrófono aún estaba encendido. Subió los 3 escalones cortos. El foco, que se había ido desvaneciendo, de repente la encontró. La sala cayó en un silencio profundo y absoluto. En la pista de baile, Arturo se quedó inmóvil. La mirada complaciente y triunfante de su rostro se evaporó, reemplazada por un horror incipiente. Vio a su esposa de pie en su escenario, bajo su foco. Y por primera vez esa noche, Arturo Benavides pareció asustado. Julieta se acercó al atril, sus manos enguantadas agarrando los lados. Se inclinó hacia el micrófono, su corazón golpeando contra sus costillas, un latido salvaje y aterrador de liberación. Tomó aliento y miró, no a la multitud, sino directamente a su marido. El silencio en el gran salón del Hotel Palacio era una entidad viva. Era absoluto, más pesado que las lámparas de araña de cristal, más profundo que los bolsillos de los hombres y mujeres que ahora miraban, completamente hipnotizados, a la mujer en el escenario. La orquesta había terminado en una discordia confusa antes de quedarse en silencio. Los camareros se quedaron inmóviles, bandejas de copas de champán, sostenidas en alto como ofrendas a una deidad nueva e impredecible. Julieta Serrano se mantuvo en el único foco, una figura tallada en hielo y voluntad. No lloró, no gritó. Su aplomo era más inquietante que cualquier muestra de histeria. Su mirada permaneció fija en Arturo,
que seguía de pie en medio de la pista de baile. Amalia, una sombra escarlata a su lado. Él parecía un hombre que acababa de ver un fantasma. El fantasma de una mujer que pensó que había enterrado con éxito. «Buenas noches», dijo Julieta. Su voz, amplificada por el sistema de sonido de última generación, era nítida y clara. Cortó el silencio como un bisturí. No había temblor, ni rastro de lágrimas. Era la voz que usaba en las salas de juntas, la voz de la autoridad tranquila e irrefutable que él no había oído en años. «Pido disculpas por la interrupción». Hizo una pausa, dejando que la declaración flotara en el aire, goteando con una ironía tan espesa que era casi palpable. Pero mi marido, en su maravilloso discurso, habló de inspiración, de legado, y me conmovió. Me conmovió compartir una versión más completa de la historia. Un murmullo nervioso recorrió la audiencia. Esto ya no era solo una disputa matrimonial. Se estaba convirtiendo en una ejecución pública. Marcos Torres, un veterano reportero del país, sentado cerca del frente, ya había activado discretamente la grabadora de voz de su teléfono. Los ojos de Julieta escanearon la sala, reconociendo los rostros poderosos que la miraban fijamente. Muchos de ustedes en esta sala son inversores en Benavides Innovaciones. Son socios. Le han confiado a mi marido su capital, su confianza y su propia seguridad corporativa. Creen en la historia de un hombre brillante que construyó una fortaleza inquebrantable para proteger los datos del mundo. Dejó que su mirada se desviara hacia Arturo. Es una historia maravillosa. Y como todas las mejores historias, es una magnífica ficción. Un gasp colectivo recorrió la sala. Arturo dio un paso adelante, su rostro una máscara de furia e incredulidad. «¡Julieta! ¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¡Bájate de ese escenario!». Su voz era un susurro áspero, pero en el inquietante silencio se escuchó. Julieta lo ignoró, su concentración absoluta. Arturo tiene razón en una cosa. No lo hizo solo. Al principio éramos socios, mientras él era la cara, la voz, el deslumbrante vendedor. Yo era la arquitecta. Escribí el código fundacional para nuestra suite de seguridad Sentinel, mi algoritmo, mi diseño. Un diseño basado en un principio simple y sagrado, la inviolabilidad. Se inclinó más cerca del micrófono, su voz bajando ligeramente, atrayendo a la audiencia. Una fortaleza tiene muros para mantener a la gente fuera, pero la fortaleza más efectiva, la más rentable, tiene una puerta secreta que solo el rey puede abrir. Durante años creí que estábamos construyendo muros. Me equivoqué. Mi marido y su protegida han estado construyendo puertas. El foco se sentía caliente en su piel, pero por dentro estaba helada. Ahora vio el rostro de Amalia. El color se le escurría, la sonrisa triunfante reemplazada por una comprensión incipiente y aterrorizada. «Creo que los miembros de la Junta de Sterling Capital y Logística están aquí esta noche», preguntó Julieta, su tono engañosamente agradable. Escaneó las mesas delanteras. Algunos hombres con trajes a medida se movieron incómodos. Y los representantes del Grupo Verde. Sus empresas, junto con otras 2 docenas de empresas del IBEX 35, son clientes insignia de nuestra seguridad de clase Sentinel. No necesitaba esperar una respuesta. Estoy segura de que les fascinará saber sobre el proyecto Quimera. El nombre cayó como una piedra en un estanque. No hubo reconocimiento por parte de la audiencia, pero en la pista de baile, Arturo se encogió como si lo hubieran golpeado. Amalia dio un paso atrás involuntario, con los ojos muy abiertos de terror. «El proyecto Quimera», continuó Julieta,
su voz resonando con fría y dura claridad. Es la iniciativa de I+D no oficial, altamente confidencial y salvajemente ilegal, en el corazón del reciente auge de ganancias de Benavides Innovaciones. Es un fraude simple y elegante. Mientras les vendemos seguridad impenetrable, el proyecto Quimera desarrolla y mantiene activamente una serie de puertas maestras en ese mismo software. Vendemos el candado y vendemos la llave maestra. La sala estalló. El murmullo bajo explotó en un rugido de conmoción e indignación. La escena se volvió caótica. Los teléfonos no solo estaban fuera, sino que se mantenían en alto grabando. Marcos Torres ya estaba de pie, moviéndose hacia el escenario. Arturo finalmente rompió su parálisis. «¡Mentiras! ¡Está histérica! ¡Seguridad!», rugió. Su voz se quebró de desesperación. Comenzó a moverse hacia el escenario, abriéndose paso entre la multitud de espectadores. «Mi esposa no está bien. Está teniendo una crisis nerviosa». «¿Lo estoy?». La voz de Julieta cortó el estruendo, recuperando el control. Levantó su mano izquierda, y en ella la pequeña unidad USB que había sacado de su bolso. Brilló bajo el foco. «Esto no es histeria. Estos son datos. Esto es una auditoría interna completa del proyecto Quimera. Nombres en clave, cronogramas, comunicaciones cifradas. Contiene los esquemas de las puertas traseras, una lista de cada cliente que ha sido comprometido y, lo más importante, las cuentas en paraísos fiscales de las Islas Caimán, donde se han desviado las ganancias de este acceso especial». Miró directamente a Amalia, cuyo rostro era ahora un tono pálido fantasmal contra su vestido carmesí. «También incluye cada informe de progreso y transferencia financiera autorizada por la analista principal del proyecto, una joven muy brillante y ambiciosa llamada Amalia Fuentes». La mecha había sido encendida. El infierno estaba a punto de comenzar. La revelación del nombre de Amalia fue la chispa que encendió el polvorín. El caos en el salón de baile se estratificó instantáneamente. Los meramente curiosos se retiraron, creando un círculo de espectadores horrorizados. Los personalmente implicados, los miembros de la junta, los inversores, los clientes de alto poder, avanzaron, sus rostros contorsionados por la ira y la incredulidad. Gritos de «¿De qué está hablando?» y «¿Es esto cierto?», resonaron en el techo con frescos. Amalia Fuentes parecía como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Su mundo cuidadosamente construido de ambición, seducción y poder se había vaporizado en una sola frase, perfectamente enunciada. Miró el rostro frío e implacable de Julieta en el escenario y la tormenta de furia que se acercaba de Arturo, y su compostura se hizo añicos. Ya no era una analista brillante o una amante codiciada. Era un animal acorralado. «Él me obligó», balbuceó, las palabras apenas audibles, dirigidas a nadie y a todos. «Me dijo que era una contingencia, una prueba de estrés de seguridad». Arturo finalmente llegó al pie del escenario, su hermoso rostro púrpura de rabia. 2 fornidos guardias de seguridad, con esmoquín mal ajustados, lo seguían de cerca. «¡Cállenla!», rugió, señalando con un dedo tembloroso a su esposa. «Quítenle ese micrófono. Ahora». Pero los guardias dudaron, atrapados entre la furia de su benefactor multimillonario y el surrealista drama de alto riesgo que se desarrollaba ante ellos. Eran seguridad para una gala benéfica, preparados para borrachos e intrusos, no para la implosión televisada de un imperio corporativo. Julieta se mantuvo firme, la unidad USB en alto como un talismán.
Pregúntenle sobre el número de cuenta 70.4 de Axiom Holdings en el Banco Nacional de Gran Caimán. Proyectó su voz, superando la marea de ruido. Una cuenta abierta hace 6 meses. Una cuenta que recibió 3 transferencias bancarias de 7 cifras de una empresa fantasma con sede en Panamá. Una empresa fantasma cuyo único propósito es vender datos de clientes propietarios. Sus datos al mejor postor en la dark web. Un hombre en la primera fila. Un ejecutivo corpulento que Julieta reconoció como Roberto Medina, CEO de una importante empresa de logística, se volvió hacia Arturo. «Dios mío, Arturo. Acabamos de firmar un contrato de seguridad de 9 cifras con usted el mes pasado. ¿Es cierto lo que dice ella?» «Son calumnias. Es espionaje corporativo», gritó Arturo, finalmente subiendo al escenario, su elegante smoking ahora desaliñado. Se abalanzó sobre el atril, sobre el micrófono, sobre su esposa. Julieta retrocedió con calma, sacando el micrófono de su soporte con un movimiento practicado. Nunca apartó los ojos de él. «Les dirá que soy vengativa. Les dirá que soy una mujer despreciada, que busca venganza por su infidelidad». Gesticuló con su mano libre hacia la pista de baile, donde Amalia lloraba abiertamente. Y no se equivoca. Soy una mujer despreciada. Él se aseguró de eso, esta noche. Pero mi dolor es irrelevante. Sostuvo la unidad USB de nuevo. Esto no se trata de mi matrimonio. Se trata de su fraude. Los guardias de seguridad, impulsados a la acción por la presencia física de Arturo en el escenario, finalmente se movieron hacia ella. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Cada teléfono en la sala era un arma apuntando a Arturo Benavides. Marcos Torres de El País ya estaba dictando furiosamente a su editor. «Es PRO. STOQMR. Sí, es la esposa en el escenario. Prepara un equipo». Arturo alcanzó a Julieta. Su mano agarró su brazo. Sus dedos se clavaron en su carne como garras. «Me estás destruyendo», siseó, su máscara carismática completamente desaparecida, revelando al hombre gruñón y desesperado que había debajo. «Estás destruyendo todo». «No, Arturo», dijo Julieta, su voz bajando a un susurro casi inaudible, destinado solo a él, aunque el micrófono aún lo llevó a la sala silenciosa que observaba. «Nos destruiste. Lo destruiste todo en el momento en que decidiste que tu genio era una licencia para robar. Solo estoy encendiendo las luces». Arrancó su brazo de su agarre con una fuerza que los sorprendió a ambos. En ese momento, la seguridad del hotel, al darse cuenta finalmente de que la situación superaba con creces las capacidades del personal del evento, llegó con fuerza. Eran profesionales, organizados y se movían con determinación, creando un cordón alrededor del escenario. Arturo, al ver los nuevos uniformes, al ver la calma profesional en sus ojos, pareció encogerse. La lucha se extinguió en él, reemplazada por el terror frío y crudo de un hombre que acababa de perder el control total. Miró el mar de rostros, antiguos amigos, antiguos aliados, antiguos admiradores, y solo vio condena. Vio su legado convertirse en cenizas. Abajo, en el salón, la escena era de puro pandemonio. Amalia Fuentes, al ver la seguridad profesional y escuchar los gritos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y los investigadores federales, hizo un movimiento desesperado. Se dio la vuelta y huyó, abriéndose paso entre los invitados aturdidos, su vestido carmesí una mancha borrosa. Corrió hacia la salida,
sollozando un sonido agudo y asustado. No llegó lejos. 2 de los hombres de seguridad del hotel la interceptaron antes de que pudiera llegar al vestíbulo, sujetándola suave pero firmemente por los brazos. Su huida fue una admisión de culpa más condenatoria que cualquier documento. En el escenario, Julieta se mantuvo erguida e inmóvil en medio de la destrucción que había causado. Miró al hombre al que había amado, al hombre con quien había construido una vida y un imperio, y sintió un profundo y doloroso vacío. No había triunfo, ni alegría, solo la sombría satisfacción de una amputación necesaria y dolorosa. Se dirigió con calma al borde del escenario, hacia Marcos Torres, a quien ahora un guardia de seguridad contenía. «Señor Torres», dijo ella, con voz firme. Los ojos del reportero estaban muy abiertos de alegría profesional y verdadera conmoción. «Señora Serrano», le tendió la unidad USB. «Creo que esto pertenece en manos de alguien que sabrá qué hacer con ello. Ya he enviado una copia protegida con contraseña a la División de Ejecución de la CNMV y a mi abogado. La contraseña se liberará en 1 hora. Este es su adelanto». La mano de Torres se extendió, tomando el pequeño trozo de plástico y metal, como si fuera el santo grial. «Señora Serrano, ¿por qué?», preguntó el periodista que llevaba dentro, incapaz de resistir la pregunta. Julieta volvió a mirar a Arturo, a quien ahora escoltaban en silencio, pero con firmeza por el otro lado del escenario, su rostro flácido por el shock. «Porque», dijo, el micrófono captando sus últimas y devastadoras palabras antes de que un guardia finalmente cortara la electricidad. «Algunos de nosotros todavía creemos que una fortaleza debe proteger a las personas de adentro, no solo al rey en su trono». El foco se apagó. El salón de baile se sumió en un balbuceo de conversación frenética y la dura luz funcional de las instalaciones principales del hotel. La fiesta había terminado. El infierno acababa de comenzar. Las horas que siguieron fueron un borrón de caos estructurado. La gala de la Fundación Sueños Brillantes para Niños no terminó tanto como fue puesta en cuarentena, convirtiéndose en el epicentro de una historia que ya estaba explotando en todo el mundo. El Hotel Palacio, en cooperación con la Policía Nacional, que había llegado con una eficiencia tranquila y sombría, cerró el salón de baile. A nadie se le permitió salir sin dar una declaración preliminar. Julieta fue escoltada no a un coche de policía, sino a una suite privada en uno de los pisos superiores. Su abogado, Benjamín Pérez, había sido convocado y llegó con la velocidad de un hombre que sabía que su tarifa por hora por esa noche se volvería legendaria. Era un hombre pequeño y preciso, con ojos que no pasaban nada por alto. Encontró a Julieta de pie junto a la gran ventana, mirando el río de luces rojas y azules que parpadeaban en silencio en la calle de abajo. Su armadura, el vestido gris plomo, ahora se sentía increíblemente pesada. «La CNMV ya se ha puesto en contacto», dijo Ben, su voz tranquila y tranquilizadora. «Recibieron su paquete. Tienen la contraseña. Se está presentando una orden judicial de emergencia para congelar todos los activos de Benavides Innovaciones, personales y corporativos. Arturo y la señorita Fuentes están detenidos para ser interrogados en lugares separados. Se está moviendo rápido, Julieta, más rápido de lo que he visto nunca». «Bien», dijo ella, su voz distante. No había preguntado por su hijo, Alejandro. Él estaba a salvo en su escuela, a cientos de kilómetros de distancia, pero sabía que esta ola lo alcanzaría eventualmente. El pensamiento fue un nuevo dolor punzante, un costo que había calculado, pero que aún temía pagar. El informe inicial en línea de Marcos Torres
Rompió Internet hace 1 hora, continuó Ben, mirando su teléfono. Los papeles Benavides, lo llama. Las acciones ya están en caída libre en la negociación fuera de horario. Valdrán nada por la mañana. No solo expusiste un fraude, Julieta, decapitaste una corporación multinacional. Ella se apartó de la ventana. Era un cáncer. Lo extirpé. Y el paciente está muerto, replicó Ben suavemente. Miles de empleados, fondos de pensiones, todo un ecosistema. Estaremos mejor una vez que la podredumbre se haya ido, terminó ella, su voz endureciéndose de nuevo. Esos empleados trabajaban para una empresa criminal. Sus pensiones estaban invertidas en una mentira. La verdad siempre es brutal, Ben. Eso no la hace incorrecta. Él vio la convicción inquebrantable en sus ojos y asintió lentamente. La fiscalía querrá ofrecerte inmunidad a cambio de tu testimonio completo. No necesito inmunidad, respondió ella. No he infringido ninguna ley. Julieta, dijo él. Su tono se agudizó con preocupación profesional. Estabas en la junta. Fuiste cofundadora. Argumentarán que debiste haberlo sabido, que tu silencio fue complicidad. Esta era la parte para la que se había preparado, el movimiento en la partida de ajedrez que sabía que se avecinaba. Tengo mi propia documentación, mis registros, mis propias auditorías internas desde el momento en que sospeché que algo andaba mal. Mensajes de voz que guardé, correos electrónicos que marqué. Tengo un cronograma claro y documentado de mi propio descubrimiento. Mis objeciones internas a Arturo, que fueron desestimadas, y mi decisión de actuar una vez que tuve pruebas irrefutables. No soy una cómplice. Soy la testigo clave. Ben la miró fijamente. Una lenta sonrisa de pura admiración se extendió por su rostro. Mujer magnífica, no solo trajiste una bomba a la fiesta, construiste el refugio antiaéreo primero. Por primera vez esa noche, un atisbo de algo más que hielo y dolor tocó los labios de Julieta. No era una sonrisa, pero se acercaba. Un buen arquitecto siempre planifica la demolición. Abajo, la jaula dorada se había convertido en una sala de interrogatorios. Arturo Benavides, despojado de su encanto y su poder, sentado en una sala de conferencias del hotel que ahora servía como puesto de mando improvisado. Su bravuconería se había evaporado, reemplazada por un silencio hosco y petulante. Exigió a su propio abogado, negándose a responder cualquier pregunta. Seguía mirando la puerta, como si esperara que alguien entrara y le dijera que todo era un terrible malentendido. Nadie vino. En otra habitación, Amalia Fuentes se había desmoronado por completo. Su confesión, intercalada con sollozos histéricos, se desparramó. Se pintó a sí misma como una víctima, una joven brillante seducida y manipulada por un hombre poderoso. Afirmó que pensaba que el proyecto Quimera era un ejercicio teórico, que no entendía las verdaderas implicaciones hasta que fue demasiado tarde. Pero el rastro digital que Julieta había proporcionado era absoluto. La firma digital de Amalia estaba en cada informe fraudulento, cada transferencia ilegal. No era un peón, era la gerente de proyecto. Su desesperación no era la de una inocente, sino la de una co-conspiradora que había sido superada. A medida que el sol comenzaba a salir sobre la ciudad, proyectando largas sombras grises sobre el salón de baile desierto, Julieta supo que su antigua vida había terminado. Las casas, los jets, el estatus, todo se había ido, incinerado en el fuego que había iniciado. El nombre Benavides, una vez símbolo de innovación y éxito,
ahora sería sinónimo de desgracia. Ben finalmente cerró su maletín. Están listos para que hagas tu declaración formal. Después de eso te llevaré a un lugar seguro. La prensa ya está acampada fuera de tu casa. Va a ser una tormenta. Julieta asintió. Se sentía extrañamente tranquila. El peso de su secreto, de la traición de su marido, había sido levantado. En su lugar había un futuro vasto e incierto. Había perdido su pasado y quemado su presente. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. Mientras caminaban hacia la puerta, Ben se detuvo. ¿Estás lista para esto? Julieta miró su reflejo en el cristal oscuro de la ventana del hotel. La mujer exhausta con el vestido increíblemente caro la miró fijamente. La reina estaba en ruinas. Su castillo se había ido, pero ella seguía siendo la reina. He estado lista durante mucho tiempo, dijo ella. Empecemos. Había entrado a la gala como la esposa de un multimillonario. Salía como la arquitecta de su caída, la guardiana de una verdad que él había intentado enterrar, y la dueña de su propio destino incierto. El baile había terminado, pero su nueva vida apenas comenzaba. Habían pasado 6 semanas. 6 semanas desde que el mundo había girado sobre su eje en el gran salón del Hotel Palacio. Para Julieta, el tiempo se había convertido en un concepto extraño y fluido. Los días eran largos y tranquilos, marcados solo por las cambiantes mareas fuera de las ventanas de la aislada casa de playa en la costa gallega donde Benjamín Pérez la había instalado. Las noches eran más largas, llenas de los ecos fantasma de una vida que ya no existía. La tormenta que había desatado había sido más feroz de lo que incluso ella había anticipado. Benavides Innovaciones dejó de existir en 48 horas después de su discurso. La acción, que alguna vez había sido la joya de la Bolsa de Madrid, fue excluida de la cotización después de que su valor se redujera a fracciones de céntimo. La elegante sede de cristal y acero en el Parque Tecnológico de Madrid, una vez símbolo de seguridad impenetrable, ahora era una tumba llena de agentes federales y liquidadores designados por el tribunal que recogían sus huesos. Los medios lo habían apodado el Gran Desmoronamiento. Arturo y Amalia ya no eran solo figuras deshonradas de una gala social. Eran personajes en una acusación federal. Su viaje a través del sistema legal fue un espectáculo de contrastes. Arturo, liberado bajo fianza de varios millones de euros asegurada contra el último de sus activos no contaminados, era un retrato de negación beligerante. Fotografiado entrando en la oficina de su abogado, siempre impecablemente vestido, su rostro en una mueca de indignación. Su estrategia legal era agresiva y fea. Pintar a Julieta como una arpía vengativa e inestable mentalmente, que conspiró con rivales corporativos para destruirlo por celos. La estaba demandando por difamación, una medida tan audaz que Benjamín Pérez se había reído a carcajadas cuando leyó la presentación. La caída de Amalia Fuentes fue mucho menos desafiante. Incapaz de pagar su fianza, permaneció bajo custodia federal. Sus comparecencias ante el tribunal eran un estudio de desintegración. El vibrante vestido carmesí fue reemplazado por un mono estándar que le quedaba grande. Su confianza, forjada en la escuela de negocios, se había evaporado, dejando atrás a una joven aterrorizada que lloraba en silencio durante las audiencias. Su defensor público buscaba un acuerdo de culpabilidad, presentándola como un peón manipulado por Arturo. Pero la fiscalía, armada con los datos impecables de Julieta, tenía pocos incentivos para ser misericordiosa. El rastro digital mostraba que Amalia no solo seguía órdenes, era una innovadora en el fraude,
a menudo proponiendo formas más eficientes de monetizar los datos robados. Julieta siguió los procedimientos con un sentido de deber desapegado, leyendo las actualizaciones que Benjamín le enviaba cada mañana. No sentía satisfacción por su ruina, solo una sombría sensación de inevitabilidad, como si estuviera leyendo las últimas páginas de un libro de historia que se había visto obligada a escribir. Su aislamiento elegido era una necesidad. Era tanto una paria como una heroína, dependiendo del titular. Para algunos, era la furia de la Gran Vía, una mujer que había inmolado a su propia familia por venganza. Para otros, especialmente en los círculos tecnológicos y financieros, era la arquitecta, una denunciante de coraje inigualable. Había recibido cartas de apoyo de expertos en ciberseguridad y notas anónimas de agradecimiento de empleados de empresas afectadas que durante mucho tiempo habían sospechado de las prácticas deshonestas de Benavides. También había recibido amenazas de muerte, correos electrónicos viles y misóginos que el equipo de seguridad de Benjamín filtraba, pero cuya existencia era un constante zumbido de amenaza. El verdadero costo de sus acciones, el que la mantenía despierta por la noche, era Alejandro. Había estado protegido en su internado, la administración creando una burbuja protectora a su alrededor. Pero la noticia era ineludible. Su padre era un delincuente de fama mundial. Su madre era quien lo había expuesto. Durante las primeras semanas, sus llamadas habían sido forzadas y dolorosas, llenas de largos silencios. Estaba confundido, enojado y avergonzado, y ella no sabía cómo arreglarlo. Eso cambió un sábado por la mañana, cuando una SUV negra crujió por el camino de grava. Alejandro salió, más alto de lo que recordaba. Su rostro una cuidadosa máscara de neutralidad. Llevaba al chofer de Ben, pero caminó hacia la puerta solo. Ella lo encontró en el porche, el viento salado agitando mechones de cabello por su rostro. Por un momento, solo se quedaron allí, madre e hijo separados por un abismo de escándalo. «Hola, mamá», dijo él, su voz más grave de lo que estaba acostumbrada. «Alejandro», respiró ella, su corazón dolía. «Gracias por venir». Adentro, ella le preparó té, el simple acto doméstico sintiéndose extraño y profundo. Se sentaron en la sala de estar bañada por el sol, el silencio entre ellos menos tenso ahora, más interrogativo. «Leí la acusación completa», dijo finalmente, sin mirarla. «La que publicó El País. Todos los detalles sobre el proyecto Quimera». Julieta apretó su taza. «Ya veo». Finalmente, levantó la cabeza, y sus ojos, tan parecidos a los suyos, estaban claros. «Usó mi cumpleaños como contraseña para la cuenta offshore, la principal. La crueldad casual la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Ella sabía que la contraseña de la carpeta inicial era su cumpleaños, una pieza enferma de ironía poética. Pero que Arturo usara la fecha de nacimiento de su hijo para asegurar las ganancias de su mayor crimen era un nivel de narcisismo profano que aún tenía el poder de sorprenderla. «Me dijo que todo era tu culpa», dijo Alejandro, con la voz ahogada por la emoción. «Que estabas loca, que intentabas hacerle daño por ella». «¿Qué crees tú?», preguntó Julieta, su voz tranquila. «Creo que es un mentiroso», dijo Alejandro, una sola lágrima trazando un camino por su mejilla. Se la secó con rabia. «Creo que usó a todos. Te usó a ti, me usó a mí, usó a toda esa gente que trabajaba para él. Me mintió en la cara. Me dijo que la empresa era algo de lo que estar orgulloso, que yo la dirigiría algún día». Soltó una risa amarga y sin humor. «Vaya legado, ¿eh?».
En ese momento, el abismo se cerró. Julieta se sentó a su lado, envolviendo sus brazos alrededor de su hijo, que ahora temblaba con el dolor y la rabia que había contenido durante semanas. Él se apoyó en ella, y por primera vez desde que era un niño pequeño, lloró en los brazos de su madre. Ella había destruido el reino de su padre, pero había salvado a su hijo de tener que gobernarlo. Más tarde esa semana, Benjamín Pérez llegó con noticias que no trataban sobre la batalla legal en curso. Llevaba una cartera de cuero y una expresión que no podía descifrar del todo. «La liquidación está en marcha», dijo, dejando la cartera sobre la mesa de café. «Es una venta por liquidación. Las patentes, la infraestructura, las listas de clientes, todo se vende por partes. Un grupo de ex ejecutivos de Sterling Capital, Logística Medina y algunos otros a quienes usted iluminó en la gala han formado un consorcio. Para desollar el cadáver, supongo», dijo Julieta con cansancio. «No exactamente», dijo Ben, golpeando la cartera. Abrió la cartera. Dentro había un único documento elegantemente impreso. «Están creando una nueva empresa, una empresa de ciberseguridad construida sobre principios éticos. Total transparencia. Quieren restaurar la fe en la industria. Ven una oportunidad en el vacío que dejó Benavides». «Bien por ellos», dijo ella, desinteresada. Ben abrió la cartera. Dentro había un solo documento elegantemente impreso. «Ya tienen un nombre para ella. La llaman Sistemas Julieta». Ella lo miró sin palabras. «Es más que un nombre, Julieta. Es una oferta. Te quieren a ti. No como una figura decorativa, no como una socia silenciosa. Te quieren como directora de tecnología. Quieren que la arquitecta regrese. Quieren que construyas la fortaleza que siempre quisiste construir». Deslizó el documento por la mesa. Era una oferta formal con una cifra salarial sustancial, pero la participación en el capital era asombrosa. No le ofrecían un trabajo, le ofrecían un reino, el suyo propio. Miró el nombre Sistemas Julieta y sintió una mezcla vertiginosa de emociones. Era una reivindicación. Era una oportunidad. Era aterrador. ¿Podría volver a pisar ese mundo? El mundo que le había costado tanto. Antes de que pudiera responder, la expresión de Ben se puso seria. «Hay algo más», dijo, bajando la voz. «Algo que mi equipo de seguridad detectó. Probablemente no sea nada, pero explicó que durante la contabilidad forense del proyecto Quimera, los investigadores habían encontrado un beneficiario recurrente de los datos vendidos. No era una corporación o un colectivo de la Dark Web. Era una única entidad cifrada a la que se hacía referencia en las notas privadas de Arturo solo como el cliente. Esta entidad pagaba una prima muy superior al precio de mercado por un tipo muy específico de datos. Información geopolítica sensible, rutas de envío e investigación energética patentada de Logística Medina y otros. Los pagos se originaron en un banco en Moldavia, conocido por lavar dinero para oligarcas de Europa del Este. «Arturo no era solo un estafador, Julieta», dijo Ben sombríamente. «Estaba a punto de ser un agente de una potencia extranjera. Estaba vendiendo intereses nacionales por dinero en efectivo». Julieta sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa marina. Esto elevaba el crimen a un nivel completamente nuevo. Esto era traición. El FBI está manejando ese aspecto con extrema precaución, continuó Ben. Pero aquí está el problema. El cliente ha sido cortado. Su flujo de inteligencia de varios millones de dólares se ha agotado por tu culpa.
Este no es el tipo de gente que simplemente escribe una mala crítica en un foro. Son peligrosos. Sacó un pequeño sobre liso de su bolsillo interior. Esto llegó a mi oficina esta mañana. Sin remitente. Con matasellos de un centro de correo en el extrarradio de Madrid. Ella lo tomó con manos temblorosas. Dentro había una sola fotografía impresa en papel barato. Era una toma de teleobjetivo, ligeramente granulada, de ella y Alejandro, sentados juntos en el sofá de esta misma habitación, tomada hace solo unos días. En la parte posterior, 3 palabras estaban escritas en una fuente sans serif simple. Te vemos. El aire abandonó la habitación. Su casa segura estaba comprometida. La amenaza ya no eran solo trolls en línea. Era real, era profesional y la estaba observando. La batalla con Arturo, el drama público, el colapso corporativo. Todo de repente se sintió como un preludio. Ella había pensado que estaba librando una guerra contra la codicia de su marido. Ahora comprendió que sin quererlo, había iniciado una pelea con un enemigo sombrío y mucho más letal. Miró de la fotografía, una violación de su santuario y la seguridad de su hijo, a la oferta de trabajo que yacía sobre la mesa. Sistemas Julieta. Uno representaba la aterradora consecuencia de sus acciones, el otro, el potencial de una poderosa redención. Eran 2 caras de la misma moneda, su pasado y su futuro. El miedo era un nudo frío en su estómago, pero al mirar su nombre en ese documento, algo más se encendió dentro de ella. Era la misma rabia fría y clarificadora que había sentido en la gala. Esta gente, estos monstruos sin rostro, pensaron que podían intimidarla. Pensaron que huiría y se escondería. La habían confundido con otra persona. Deslizó la fotografía de nuevo en el sobre y la apartó. Tomó la oferta de Sistemas Julieta. Entonces, dijo, su voz desprovista de cualquier temblor. Llámalos. Diles que acepto. Sus ojos se encontraron con los de él y pudo ver el acero regresando. Pero tengo algunas condiciones. La primera es que el primer cliente de mi nueva compañía será el gobierno de España. Y nuestro primer proyecto, dijo su voz bajando a un susurro de acero, será diseñar un sistema tan seguro que pueda cazar a las mismas personas que creen que pueden esconderse en las sombras. No voy a ser su víctima, voy a ser su competencia. Así que el imperio de cristal y mentiras se hizo añicos en el suelo del salón de baile del Hotel Palacio. Arturo Benavides, el titán, fue derribado no por una caída del mercado o un asaltante corporativo, sino por la esposa tranquila y metódica a la que había subestimado. Julieta se alejó de los escombros, cambiando una vida de miseria dorada por un futuro que escribiría en sus propios términos. Pero la historia no termina ahí. ¿Qué les ocurre a los miles de empleados afectados? ¿Qué sentencia les espera a Arturo y a su cómplice, Amalia? ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Julieta? ¿Habrías elegido la seguridad silenciosa sobre la verdad explosiva y devastadora? La vida a menudo nos presenta encrucijadas, donde la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia una verdadera libertad. Gracias por acompañarnos en esta apasionante historia. Si te ha impactado tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Y por supuesto, deja tu comentario abajo. Queremos saber tu opinión sobre las decisiones de Julieta. Nos vemos en la próxima historia.